Buenos días a todos y a todas y bienvenida a este ciclo de Mujeres Ciencia en el CBM. Una vez más, queremos celebrar este 11 de febrero las aportaciones de las mujeres en ciencia. Y quiero decir que pues, este es un centro particularmente activo en eso, digamos, en favorecer la actividad de las mujeres en ciencia. Somos muchas las que trabajamos en este centro. Y como veis, se puede llegar incluso a ser directoras del centro, un centro muy grande que hospeda más o menos 800 personas y tiene una actividad multidisciplinaria que abarca muchos aspectos de la investigación en biología y en biomedicina. Creo que hay espacio para todos. La curiosidad en ciencia es algo muy importante. Las mujeres somos tal vez particularmente curiosas y eso creo que nos ayuda a ser buenas científicas, a fijarnos en los detalles y a utilizar nuestra capacidad de inquisición para investigar. Elisa Carrasco, una de las doctoras del centro, va hoy a contaros, rompiendo los límites, la curiosidad científica no tiene género, y es verdad, no tiene ningún género, aunque como he dicho antes, nosotros somos tal vez un poco más curiosas. Pero trabajar en ciencia, pues, desde luego, no tiene ninguna limitación de género y espero que el ejemplo que Elisa va a dar pues, inspire a muchas. Aquí estamos, un centro muy abierto, capaz de hospedar y hospedamos todos los años muchísimos niños y niñas que quieren ver lo que hacemos. Así que espero que el seminario de Elisa os anime a venirnos a visitar y a ver lo que hacemos. Elisa, muchísimas gracias por tomar el mando aquí. Muchas gracias, Paola, y buenos días a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y a los que estáis aquí en la sala. Me gustaría veros a todos las caras, pero es cierto que así podemos llegar a muchísima gente de esta manera, y hoy, con el motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, creo que es una oportunidad excelente para intentar haceros llegar un pedacito de lo que nosotros hacemos aquí, como contaba Paola, en el CBM, cómo llevamos a cabo esa investigación y qué es lo que nos mueve y nos motiva. Y de hecho, lo que hacemos es efectivamente romper esos límites que pensamos que puede haber y guiarnos por la curiosidad para intentar seguir siempre avanzando. Lo primero que os quería contar, para que sepáis un poco, es de qué manera llegamos a ser científicos, ser científica, dedicarnos a esto. Y esto es un ejemplo de los pasos que podría seguir cualquiera de nosotros, los científicos, las científicas que trabajamos aquí en el CBM o en el ámbito de la universidad. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, vosotros estaríais en estas etapas de la formación, de aprender conocimientos generales que os van a preparar para después poder elegir qué queréis ser de mayores, a qué os queréis dedicar. En el colegio y sobre todo en el instituto, en las últimas etapas, ya empezáis a decidir qué os atrae más, por qué vía os gustaría especializaros un poquito más, y algunos de vosotros, no todos, porque hay muchas opciones y luego seguiré hablando un poquito más de esto, pero algunos de vosotros elegiréis hacer un grado en la universidad. Y aquí es donde empezamos ya a aprender un conocimiento que sigue siendo general, sigue siendo la base, pero ya hemos elegido el campo que más nos gusta, que más nos interesa. Ese grado suele durar unos 4 años y normalmente después del grado lo que se hace es un máster.
Ese máster, que durará 1 o 2 años, nos permite especializarnos un poquito más en esa parte del grado que más nos haya gustado, que más atractiva nos haya resultado, o lo que hayamos elegido que queremos profundizar un poquito más a la hora de después buscar un trabajo al que nos podamos dedicar. Cuando terminamos ese máster, si lo que nos ha llamado la atención es la investigación, entonces es cuando decidimos comenzar una tesis doctoral. Y esa tesis doctoral suele durar en torno a 4 años y durante ese tiempo lo que hacemos es especializarnos ya de una manera muy fina en un campo muy específico del conocimiento, pero convirtiéndonos en auténticos expertos en ese campo. Cuando concluimos nuestra tesis doctoral, lo más habitual en los investigadores es hacer una etapa postdoctoral y esa etapa postdoctoral ya somos doctores, pero tenemos que adquirir experiencia en lo que hemos aprendido durante nuestra tesis doctoral. Ese postdoctorado puede durar un tiempo variable, a veces entre 3, 4, 5 años, puede depender, y podemos realizarlo en el mismo sitio donde hemos hecho la tesis doctoral, en otros centros de la misma comunidad o del mismo país, o incluso es muy habitual que durante esa etapa postdoctoral decidamos ir a otro país para hacer el postdoctorado en un grupo de investigación de un país diferente al nuestro. Y esto creo que es una de las cosas que son muy enriquecedoras de la ciencia. La ciencia al final es un pasaporte para vivir experiencias, para abrirnos a la cultura de otros sitios, a la forma de pensar, y con esto nos enriquecemos muchísimo. Lo más normal es que una vez que concluye esa etapa postdoctoral, tratemos de asentarnos bien en el lugar donde hemos hecho el postdoctorado, a veces de vuelta a donde crecimos y hicimos nuestra primera formación, o en un lugar diferente. Puede variar mucho. Allí normalmente intentamos conseguir una posición, un puesto de trabajo, donde seguimos haciendo méritos para tratar de llegar a conseguir un puesto estable. Y esto en ciencia se puede prolongar y normalmente hace falta mucho tesón, mucha insistencia para finalmente llegar a conseguir una plaza estable, un contrato con el cual podamos continuar ejerciendo nuestra labor. A veces los científicos se dedican puramente a investigación, a veces combinamos la investigación y la docencia, como es mi caso, o muchas veces, como también os contaré un poquito después, se puede hacer investigación combinada con asistencia clínica. Hay también mucha gente en hospitales que realiza estas dos actividades combinadas. O sea que habiendo revisado este curso de la carrera profesional, podríamos pensar que al conseguir ese contrato en el que ya tenemos un trabajo estable, hemos llegado al final del camino, hemos llegado al final de la meta. Y realmente os diría que es prácticamente al revés. En ese momento, más que llegar a la meta, hemos llegado al principio del camino, donde podemos realmente empezar a hacernos esas preguntas que a nosotros nos interesa responder, esa curiosidad que queremos saciar, y a partir de ahí seguir produciendo y generando conocimiento, que es lo bonito de lo que hace un científico. ¿Dónde podemos hacer estas investigaciones? ¿En qué tipo de centros se investiga? Pues para que lo conozcáis, fijaos, aquí os he querido enseñar algunas de las posibilidades para poder hacer investigación. En mi caso, como sabéis, soy profesora de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora aquí en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. El Centro de Biología Molecular es un centro mixto, lo que significa es que es un organismo que integra a algunos investigadores que pertenecen a organismos públicos de investigación, en este caso al CSIC, que es el organismo público de investigación más potente en España, y universidades, en este caso la Universidad Autónoma. También yo misma pertenezco además al Hospital Ramón y Cajal como investigadora asociada, y por eso también os cuento aquí que es posible realizar, como os decía, investigación asociada a los hospitales. En mi caso, yo no realizo asistencia clínica, soy bióloga, no soy médico, pero es cierto que también hay muchos médicos que realizan investigación. Por último, también es posible realizar investigación en organismos privados. Os pongo aquí el ejemplo de las empresas farmacéuticas. Existen algunas otras posibilidades de hacer investigación en organismos privados, lo cual es un ambiente bastante diferente y es una perspectiva distinta que también forma parte de la investigación y la ciencia.
Como veis, estas posibilidades están interconectadas entre sí, la mayoría de ellas. Es muy habitual que científicos que trabajan, por ejemplo, en el CSIC, busquen muestras de pacientes en hospitales para poder nutrir su investigación, o que incluso, por ejemplo, empresas privadas financien la investigación en organismos públicos, etc. ¿Y qué se necesita para hacer la investigación que nosotros realizamos? Pues fijaos, se necesita en primer lugar manos, personal científico que pueda llevar a cabo esos experimentos, esas investigaciones. Aquí en España tenemos un muy buen sistema de formación de científicos. De hecho, salimos muy bien formados de estos programas y somos muy demandados en muchas otras partes del mundo. Hay muchos científicos españoles que acaban trabajando en muchos otros países. Fijaos que aquí una limitación grande que tenemos son los salarios de los científicos. Es difícil, es competitivo conseguir esos puestos de trabajo como científico y es importante que nos sensibilicemos con la importancia de valorar el trabajo que llevan a cabo estos científicos. También es importante tener ideas para llevar a cabo esas investigaciones y, como digo aquí, esas ideas tienen que ser buenas. Es muy importante el tipo de pregunta que yo me haga, la curiosidad que a mí me surja para llegar a generar un conocimiento que pueda tener una utilidad, una reversión a la sociedad. Y por último, aunque yo tenga buenas ideas y tenga el mejor personal científico que sabe un montón y que es muy hábil en la realización de experimentos y demás, necesitamos tener medios y necesitamos tener financiación. Necesitamos tener centros como este, el Centro de Biología Molecular o como muchos otros centros, y necesitamos financiación para nuestras investigaciones. Cuesta dinero llevar a cabo los experimentos, plantear los estudios, viajar muchas veces las investigaciones. Por ejemplo, aquí en el Centro de Biología Molecular actualmente hay científicos desplazados a la Antártida realizando investigaciones allí. Todo esto necesita financiación y lo difícil es conseguir esa financiación y que, por ejemplo, los gobiernos entiendan que la necesitamos porque los resultados vienen a largo plazo. Hay que ponerse esas gafas que nos permitan ver un poquito más allá de los resultados inmediatos a lo que eso puede significar para un avance en el futuro de la sociedad. ¿Y cómo funciona la cabeza de un científico? Pues la cabeza de todo científico funciona en base a lo que llamamos efectivamente el método científico. Es posible que os lo hayan explicado ya en clase, en cuarto de la ESO, los que estáis en bachillerato ya podéis conocer esto. Básicamente, nuestra cabeza empieza a funcionar así cuando nos dedicamos a la ciencia y a partir de ese momento vemos el mundo entero desde esta perspectiva. Nosotros constantemente nos hacemos preguntas y, como he dicho, no cualquier tipo de pregunta. Deben ser preguntas que están basadas en haber observado muchísimo. Por eso lo primero que hacemos es observar a nuestro alrededor y buscar comportamientos diferentes en la naturaleza. Buscar algunas respuestas distintas y preguntarnos el porqué de esas diferencias. A continuación, lo que hacemos es buscar información en muchísimas fuentes, en artículos científicos, en bibliotecas, en Internet, por muchos medios. Y una vez que hemos estudiado mucho sobre el tema sobre el cual nos surgen preguntas, intentamos formular una hipótesis. Una hipótesis es una frase muy sencilla, una afirmación en la que enunciamos lo que nosotros creemos que está pasando, lo que nosotros creemos que está detrás de esas diferencias que observamos en la naturaleza, en un modelo de estudio, en un sistema concreto. Y cuando tenemos esa hipótesis, necesitamos comprobarla, necesitamos contrastarla. Los científicos no nos podemos quedar en decir lo que pensamos que puede ser la respuesta. Necesitamos pruebas que lo demuestren. Y para eso tenemos que diseñar experimentos teniendo en cuenta todas las variables que pueden influir. Esto es muy importante. Necesitamos un sistema en el cual podamos fijar todas las variables que puedan influir en la respuesta y a continuación cambiar solo una de ellas. Cuando cambiamos solo una de estas variables, lo que conseguimos es saber si la respuesta que observamos se debe o no a esta variable. Esto a veces es muy fácil de hacer porque son sistemas muy sencillos y a veces es muy complicado de hacer cuando ya trabajamos con modelos animales, por ejemplo, o incluso en investigaciones en seres humanos, con muestras de pacientes, etcétera. A veces es muy difícil fijar todas estas condiciones.
Cuando terminamos nuestros experimentos, recogemos una serie de datos y lo que hacemos es analizar los resultados que hemos obtenido. Esos resultados hay que interpretarlos, a veces son cantidades enormes de datos, no es fácil llegar a verlos con los ojos que nos permitan entender esas respuestas y de esa manera, cuando interpretamos los resultados, podemos comprobar si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. La mayoría de las veces las hipótesis que hacemos se prueban falsas y lo que tenemos que hacer con lo que hemos observado es volver a pararnos a pensar, rediseñar nuestros experimentos y reformular nuestras hipótesis y finalmente llegar a la hipótesis correcta tras un proceso normalmente largo. Una vez que hemos llegado a confirmar o a descartar una hipótesis, es muy importante comunicar al resto de científicos los resultados que hemos obtenido. ¿Por qué? Para que todos podamos seguir avanzando desde donde otros científicos han llegado. Esto es muy importante, igual que el hecho de que los experimentos que hacemos y los resultados que comunicamos a la comunidad científica tienen que ser reproducibles. Eso significa que si yo quiero continuar a partir de los resultados que han obtenido unos investigadores en Australia, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, yo tengo que ser capaz de reproducir esos experimentos y a partir de ahí continuar avanzando. Por eso siempre tenemos que fijarnos en todas las condiciones de nuestros estudios. Hablando ya de la investigación concretamente en biología, que es a lo que yo me dedico, tradicionalmente hemos hablado siempre de los biólogos de bota y los biólogos de bata. Estas son las dos grandes opciones, aquellos biólogos que salen al campo, recogen muestras, están en contacto directo con la naturaleza, o los biólogos de bata, que estamos, como es mi caso, más confinados en el laboratorio, manejamos allí nuestros modelos, nuestras muestras y realizamos allí nuestras investigaciones. Actualmente cada vez está tomando más fuerza la tercera B, esos biólogos que llamamos de BITE, que son los bioinformáticos. Como os decía, cada vez se generan listas más grandes de datos, tenemos ordenadores muy potentes que nos ayudan en nuestros experimentos y es muy difícil de interpretar, por lo cual aquellas personas formadas tanto en informática como en el campo de la biología nos ayudan muchísimo para avanzar en las investigaciones. Además, para cada uno de los estudios debemos elegir el organismo que es más adecuado para ese estudio. Esto significa que si, por ejemplo, yo quiero estudiar un proceso asociado al vuelo, por ejemplo, no puedo elegir un modelo de estudio que sea el pez cebra o que sea la rana. Esto parece una obviedad, parece una tontería, a veces es muy evidente y otras veces no tanto. Hay algunas veces que es difícil llegar a coger o escoger el organismo más adecuado para los estudios que yo quiero realizar. Es muy común el uso de organismos como el ratón de laboratorio, que es fundamentalmente el organismo modelo con el que yo trabajo, porque tiene un genoma, unos genes muy parecidos en gran medida a los del ser humano. Como podéis pensar, no es fácil realizar experimentos con seres humanos y pensar, ¿qué pasaría si yo a esta persona le quito el hígado? ¿Le va a pasar algo? Yo no puedo hacer eso, ¿vale? Entonces, hay algunas veces que para reproducir distintos comportamientos, para ver el funcionamiento de un gen, de una proteína, utilizamos organismos que son parecidos y que nos permitan observar respuestas que podamos extrapolar si nos interesa saber las respuestas en los seres humanos, que es algo muy común. Por eso, en mi caso, yo utilizo sobre todo el ratón de laboratorio. Que sepáis que esto está altamente regulado en la actualidad. Los animales que se utilizan en experimentación solo se utilizan de manera absolutamente justificada. Tenemos que, de antemano, comunicar todos los procedimientos que se van a hacer con esos animales, la manera en la que se les va a mantener para que no haya sufrimiento, para que estén en las mejores condiciones posibles y para minimizar su uso. Siempre que podemos reemplazarlos por otro tipo de sistema, lo hacemos. Pero hay veces que la manera de llegar a responder nuestras preguntas solo pasa por utilizar este tipo de sistemas. Y mi campo concreto de especialización es efectivamente en el uso de modelos celulares y de modelos de ratón. Yo soy bióloga celular, estudio la célula, sus componentes, seguro que muchos de vosotros ya estáis familiarizados con esto. Y en concreto estoy interesada en la biología relacionada
con el envejecimiento y la regeneración de tejidos, que son dos procesos que son contrarios en cierta medida y están muy relacionados entre sí. Y a su vez, también gran parte de mi investigación se centra en la investigación sobre el cáncer y los tratamientos para el cáncer. Si os fijáis, estas tres ideas están muy relacionadas entre sí. La regeneración de los tejidos es necesaria para un correcto funcionamiento del organismo. Si hay demasiada división de las células, podemos alcanzar una situación de cáncer. Y si por el contrario hay un defecto en regeneración, es muy habitual que se generen síndromes y enfermedades relacionados con el envejecimiento. Y mi carrera académica y científica, de acuerdo con los pasos que os he contado antes, aquí os quería simplemente contar un poco más centrado en mi experiencia propia, por qué pasos he pasado yo. No me quiero entretener demasiado, pero sí que sepáis que la licenciatura que yo hice, actualmente es un grado, es biología. Después de la licenciatura en biología, donde obtuve el premio extraordinario, hice lo equivalente a lo que ahora es un máster, que lo veis aquí como el diploma de estudios avanzados. A continuación, ya sabiendo que me atraía, me gustaba la investigación, realicé mi tesis doctoral. Y después de la tesis doctoral, ese periodo postdoctoral del que os hablaba, que muchos científicos decidimos hacer en el extranjero, en mi caso hice parte de esta etapa en el Reino Unido, mientras que durante la tesis doctoral hice una estancia en los Estados Unidos. Estas etapas me enriquecieron muchísimo después de completar mi postdoctorado y ya de retorno de nuevo en España. Me incorporé como profesora de la Universidad Autónoma y es la posición que actualmente ocupo. Y desde el momento de mi postdoctorado de vuelta a España, trabajo aquí en el Centro de Biología Molecular. Para que veáis, todos estos pasos han pasado por múltiples etapas de competir para conseguir financiación para ese salario y que me permitieran ir pasando por todas estas etapas. Para que entendáis a lo que me refiero con esto, necesitamos, si queremos dedicarnos a la ciencia, tener buenas notas desde el principio, no porque no haya oportunidad o porque los científicos que han sacado peores notas vayan a ser peores investigadores, sino porque, como hemos dicho, no hay salarios para todos, no hay financiación para todos. Y cuando competimos es muy importante y se valoran mucho esas calificaciones que hemos obtenido. O sea que esto es algo que debéis saber. Si os atrae la ciencia, tenéis que tener muy en cuenta que es importante sacar buenas notas. Actualmente en mi día a día yo trabajo, como os he dicho, en la Universidad Autónoma de Madrid. Doy clases fundamentalmente en este edificio que veis aquí, que es el edificio de biología, también en ciencias, y hago mis investigaciones tanto en la facultad como en el Centro de Biología Molecular. Docencia, doy clases relacionadas con la biología celular y la biología del cáncer, e investigación, ya os he contado que me gustan esos campos, envejecimiento, regeneración y cáncer. Todo esto requiere vocación. Sé que me quiero dedicar a esto, me gusta, lo disfruto mucho y requiere motivación. Y la motivación es algo que es absolutamente necesario, pero muchas veces tenemos que buscarla y tenemos que saber la manera de encontrarla. Para cada uno de nosotros esto puede variar. Y aquí os enseño lo que podría ser la curva de motivación por la que va pasando un científico en sus diferentes momentos. Como veis, es muy difícil que esto sea una línea creciente o es muy difícil que se mantenga estable. Lo más normal es lo que os muestro aquí. Tenemos algunos momentos que yo llamo aquí máximos y que los pinto en verde. Son momentos maravillosos en los que disfrutamos, nos gusta lo que hacemos, tenemos buenos resultados, salimos de una clase que ha sido maravillosa con los estudiantes, nos han hecho muy buenas preguntas. Eso es un momento puntual durante la vida diaria del científico, porque esto convive con momentos que yo llamo aquí mínimos, que son picos, algunos en los que caemos muy hacia abajo, muy habitual que los experimentos no salgan, que no consigamos un proyecto que hemos solicitado, que no quedemos seleccionados en una convocatoria para conseguir financiación, etc. Y sabiendo esto, los picos en los que estamos arriba o abajo pueden cambiar para cada uno. Yo aquí, por ejemplo, os muestro pues, momentos de picos altos de motivación que pueden ser pues, conseguir un premio, a lo mejor en investigación, conseguir premios o reconocimientos relacionados con la docencia y las clases que damos en la universidad, alguna publicación que pueda ser destacada.
incluso generar una patente, por ejemplo, algo que nosotros hemos descubierto al hacer esas investigaciones y que pueda llegar a la sociedad o recibir premios en conferencias científicas. Esto, como os digo, va a ir al final siempre intercalado con momentos de mínimos, y estos pueden llegar a ser muy abundantes en ciencia. La mayoría de los experimentos, como hemos dicho, prueban que las hipótesis no se cumplen, que tenemos que refinarlas, que reformularlas, y es muy habitual que nos veamos en esta situación de esta científica que veis aquí. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que buscar en qué apoyarnos para poder levantar otra vez esa motivación y seguir adelante, volver a uno de esos picos que estén arriba. En mi caso, la mayor manera de levantar este ánimo, esta motivación y lo que me ayuda siempre a seguir adelante es la gente que me rodea. Cuando hacemos ciencia no estamos solos, cuando hacemos ciencia trabajamos en equipo, como resaltaré también después, y la gente que está con nosotros mano a mano, que nos ayuda, que nos orienta y que nos escucha y está siempre a nuestro lado en el laboratorio son muy importantes en esto. Y además de la gente con la que convivimos en el laboratorio, os quería decir que es muy importante lo que nosotros busquemos de apoyo también fuera de la ciencia. Con esto me refiero a que la ciencia puede llegar a ser muy absorbente. También los que nos dedicamos a esto somos nosotros mismos los que dedicamos más y más y más horas, y cuando algo a lo mejor no ha salido, estamos horas y horas intentando sacarlo adelante, y muchas veces es importante dar un paso atrás y tener algo más en lo que apoyarnos. En esto es muy importante que desde la etapa en la que estáis ahora, desde el colegio, el instituto, seáis capaces de organizaros, de aprender a realizar otras actividades y no centraros en una única cosa, porque si eso no va bien, entonces nuestro ánimo va a bajar hasta uno de esos picos de fondo y no vamos a poder levantarlo. Aquí es donde yo os quería transmitir mi experiencia personal. Cada uno puede encontrar en lo que apoyarse. En mi caso siempre ha sido el deporte, ¿eh? Y como veis, he tenido muchas caídas haciendo deporte de competición, de las cuales he tenido que aprender a levantarme y seguir adelante. Y con esto creo que he tenido una enorme transferencia para enfocar la ciencia, para enfocar esas situaciones en las que sentimos que hemos fracasado, pero que hay mucho por delante en lo que tenemos que seguir aportando. Y llegados a este punto, ya podemos intentar hacer un balance, ya conocemos un poco lo que es la vida y la profesión del científico, y podemos tratar de poner en esa balanza que os muestro aquí las ventajas y las oportunidades que nos brinda y los obstáculos y los retos que tenemos que ir superando. En cuanto a las ventajas, pues a mí me gustaría destacar esa posibilidad de viajar. Yo lo enfoco como un pasaporte, como os he dicho, para ir y conocer gente nueva, lugares nuevos, culturas diferentes que nos abren muchísimo la manera de pensar. Me encanta colaborar y trabajar en equipo con los compañeros, con gente que se encuentra en sitios mucho más distantes. También en ciencia es cierto que tenemos cierta flexibilidad. Esto es un arma de doble filo. A veces, como os contaré, la ciencia es muy esclava y otras veces nos permite organizarnos y tener esa gotita de flexibilidad que no existe en otros trabajos. Además, es una atmósfera relajada, como trabajamos con los compañeros, como normalmente no tenemos que vestirnos de una manera determinada cuando vamos a trabajar, podemos charlar o poner música mientras hacemos experimentos. Este ambiente también puede ser muy disfrutable. Hay una variedad de tareas, no es un trabajo aburrido en el que cada día llegas, te sientas y llevas a cabo los mismos papeleos, etcétera, que los demás días. Cada día es un día nuevo, no sabes con lo que te vas a encontrar, vas a interaccionar con estudiantes nuevos, con resultados que no esperabas, etcétera. Siempre continuamos aprendiendo y esto es algo que te tiene que gustar hacer. A mí ha habido compañeros o amigos que me han dicho, ¿no te cansas de estudiar todo el tiempo? Y cuando te gusta aprender y te gusta realmente saciar esa curiosidad de la que partíamos, te gusta aprender continuamente. Además, hay que ser muy creativo. Parece que esto a veces solo pensamos en los artistas y este tipo de profesiones, pero la creatividad en ciencia, para encontrar esa manera, ese experimento que puede demostrar o responder a mi pregunta, es importante tener esa creatividad. Y, como he dicho, la realización personal que provoca, por ejemplo, esa interacción con los estudiantes o una clase de la que podamos salir y haber disfrutado. Pero al mismo tiempo existen obstáculos y retos que tenemos que ir superando.
Como decíamos, puede ser muy demandante este trabajo. Trabajamos con células vivas, con organismos vivos que tienen que comer, tenemos que cuidarlos, tenemos a veces que hacer observaciones a tiempos determinados que nos obligan a venir el fin de semana o venir a distintas horas, con lo cual eso puede ser complicado, además de compaginar con tareas como son las clases o la docencia. Además, nos enfrentamos constantemente a plazos para entregar trabajos, para entregar informes y este tipo de cosas que se van incrementando a medida que avanzamos en esos pasos por los que vamos haciendo nuestra carrera investigadora. Crece también nuestra responsabilidad y siempre nos enfrentamos a una alta competitividad. Ya os he comentado que para conseguir esas fuentes de financiación, etcétera, hay poco dinero para mucha gente que queremos hacer ciencia y estamos constantemente compitiendo. También tenemos la presión de publicar buenos artículos para conseguir esa financiación. Y en ocasiones os digo aquí que el requerimiento de viajar puede ser muy conveniente, como os contaba, o a veces por situaciones familiares o por otro tipo de situaciones puede que no nos venga tan bien y la ciencia nos obligue a ir a otro sitio del mundo donde, por ejemplo, hay una técnica que queremos utilizar, etc. Con todas estas ventajas y oportunidades, frente a los obstáculos que nos produce la ciencia, tenemos que encontrar la motivación para llevar a cabo nuestro trabajo. Y como os digo aquí, todas las ventajas, en mi caso, me ofrecen esa motivación que yo utilizo para enfrentarme a los obstáculos y retos. O sea que la balanza, sin duda, se inclina hacia esta parte positiva de la ciencia. Y finalmente os quería contar un poquito sobre el campo de estudio concreto en el que nosotros trabajamos, en concreto el grupo de investigación en el que yo trabajo aquí en el Centro de Biología Molecular y la línea de investigación que he seguido desde mis primeros pasos. Fijaos, aquí os hablo de ese óvulo y ese espermatozoide que, como sabéis, se fusionan, se fecunda ese óvulo para generar un nuevo individuo, para generar un cigoto. Una vez que ocurre la formación de ese cigoto, hay varios pasos de desarrollo, tanto embrionario como después del nacimiento, hasta que llegamos a generar un organismo adulto. Y en ese organismo adulto, si os miráis a vosotros mismos, como tendríamos aquí, podemos ver diferentes tipos de células. Todos sois conscientes de que una célula de mi piel es distinta de una célula de mi músculo que puede contraerse o de una célula de la grasa que puede acumular gotas de lípidos o incluso de una neurona que puede transmitir esos impulsos nerviosos de manera muy eficiente. La pregunta que yo os quiero hacer es si pensáis que todas las células de nuestro cuerpo comparten los mismos genes. Como sabéis, los genes son el libro de instrucciones de cada una de nuestras células. Si todas vienen desde el mismo cigoto que se ha originado al principio y es una célula que se ha ido dividiendo muchas veces hasta que ha dado lugar a todas las células que tenemos en el cuerpo, podemos entender que todas tienen el mismo material genético. El ADN que está en todas nuestras células es el mismo. Y sin embargo, como hemos dicho, si nos paramos a observarlas, a pensar en cómo funcionan, qué aspecto tienen, qué capacidades tienen, ¿son todas ellas iguales? Desde luego que no. Por lo tanto, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es lo que estamos perdiendo de vista que nos pueda explicar que esas células lleguen a ser tan diferentes? Sabemos que tienen el mismo manual de instrucciones. ¿Es posible leer esos genes, ese manual de instrucciones, siguiendo un patrón de lectura distinto en unas y otras células para que terminen siendo así de distintas y así de eficaces en la función que tienen que cumplir? Pues la respuesta es que sí, podemos leer esos genes de manera diferente. Fijaos, si yo os enseño estos dos libros, ¿qué pensaríais? ¿Cuál de estos dos libros sería más fácil de leer de un vistazo rápido? Obviamente, el libro que está abierto es el libro que más rápidamente, de manera más fácil, podríamos leer. Y esto está muy relacionado con lo que ocurre con la lectura diferente de esos genes, ese manual de instrucciones en nuestras células. Fijaos, todas nuestras células hemos dicho que tienen esos genes, son comunes a todas ellas y para que os hagáis una idea, en una célula humana, si estirásemos ese DNA, ese ADN, podríamos llegar a extenderlo hasta 2 metros de longitud. Pensad que eso es mucho más que la altura de la mayoría de personas. Desde luego que mi altura es muchísimo más, ¿vale?
Entonces, este ADN tenemos que plegarlo y empaquetarlo muy bien para que quepa dentro de cada una de nuestras células, porque esas células, como sabéis, necesitamos mirarlas en el microscopio, son muy pequeñitas. ¿Cómo se las ingenian las células para empaquetar este ADN y que pueda ser leído? Porque acordaos que ese libro que estaba cerrado y empaquetado era muy difícil de leer. Lo que hacen nuestras células es elegir qué capítulos de ese ADN dejan abiertos en unas y otras células. Esto significa que haciendo modificaciones químicas en el ADN y en las proteínas en torno a las cuales se organiza este ADN en nuestras células, las células pueden elegir qué regiones son capítulos cerrados, como el que veis aquí arriba, en el que el ADN está mucho más compactado, es más difícil de leer. Normalmente de esta forma almacenamos esos capítulos que no son necesarios en ese momento, en esa célula, en ese tejido o la situación que sea. Y sin embargo, los capítulos que la célula necesita leer de manera frecuente, lo que hace es mantenerlos abiertos. Y para mantenerlos abiertos se llevan a cabo distintas modificaciones de esas proteínas en torno a las cuales se organiza el ADN. Estas modificaciones, adiciones de grupos químicos, lo que hacen es facilitar que la maquinaria que tiene que leer y expresar esos genes pueda llegar hasta allí y hacer su trabajo. De esta manera, al final, lo que hemos convertido el libro de instrucciones de estas células es en un libro de aquellos de elegir tu propia aventura, en el cual están marcados los capítulos que en ese momento esa célula necesita leer y, sin embargo, está ahorrando espacio y esfuerzo manteniendo cerrados los capítulos que no necesita. Con esto lo que conseguimos es que haya células tan diferentes como, por ejemplo, las células del hígado, que estarán expresando ciertos genes que codifican enzimas, proteínas, herramientas de la célula que llevan a cabo las funciones específicas de esa célula del hígado en concreto y que no tienen nada que ver con las herramientas que podemos generar en células como una neurona. ¿Qué pensáis? ¿Que si ponemos a una célula del hígado a transmitir el impulso nervioso lo iba a hacer bien, regular o mal? La célula del hígado no ha estudiado para eso, no sabe transmitir un impulso nervioso, igual que una neurona no sería buena para contraerse como una célula muscular y que pudiéramos correr una larga distancia en una competición de atletismo. Lo que hemos hecho ha sido, mediante esta elección de la aventura de cada célula, especializarlas para la función que tienen que cumplir. Y cuando hemos entendido esto, es mucho más fácil entender que a partir de las células madre, que son esas primeras células que van a generar el organismo, lo que va ocurriendo es un proceso gradual de elección de qué genes se van a expresar y cuáles no, en gran parte mediante estos mecanismos que os he contado, que se llaman epigenética. Están por encima de la lectura que está escrita en los genes. Lo que hemos hecho es poner esos marcadores que nos ayudan a elegir a qué tipo de célula diferenciada vamos a llegar en la diferenciación de esas células que por el camino se van comprometiendo y van adquiriendo determinada especialización. Una vez que conocemos este proceso, podemos entender que el equilibrio entre mantener algunas células madre en el organismo adulto y tener células diferenciadas que lleven a cabo las funciones necesarias es muy importante. Ese equilibrio es lo que en biología denominamos homeostasis y necesita que tengamos algunas células que cuando se las necesita puedan dividirse y generar muchas otras que se diferencien y se especialicen, y a la vez muchas células especializadas que permitan cumplir la función. ¿Qué pensáis que pasaría en el caso de que este equilibrio se desplace hasta tener demasiadas células que están poco especializadas, que no son buenas para hacer esa función, pero pueden dividirse mucho? Y lo contrario, ¿qué pasaría si este equilibrio se desplaza hasta perder esa reserva de células que pueden ayudar cuando se las necesita para regenerar y demás, y solamente tuviéramos células diferenciadas? En el caso de perder este equilibrio en uno u otro sentido, lo que puede ocurrir es que nos desplacemos hacia enfermedades o patologías relacionadas con el cáncer, cuando se produce una excesiva proliferación de las células y pierden esa especialización,
o el envejecimiento en la situación completamente contraria, cuando las células que necesitamos que continúen dividiéndose y se regeneren, lo que hacen es bajar en proporción o perder su capacidad. En base a esto, en el laboratorio en el que investigo aquí en el CBM, estamos interesados en cuáles son los tipos de alteraciones que pueden llevarnos hacia inclinar la balanza a estos procesos de envejecimiento. Y en concreto estamos muy interesados en estudiar qué alteraciones en el sistema inmune, en las células de nuestro sistema de protección y de defensa, pueden contribuir a que se dé una situación que favorezca estos procesos de envejecimiento. Y concretamente trabajamos con linfocitos T. Puede que estas células os suenen, son parte de nuestra defensa adaptativa. Y estos linfocitos T tienen que estar listos y alerta para cuando existe una amenaza. Puede ser un patógeno, que vayamos a tener una infección, puede ser una célula dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, que se pueda convertir en tumoral. Cuando los linfocitos detectan esa amenaza, lo que hacen es activarse, como veis aquí. Es muy importante que se puedan activar de manera eficiente. Fijaos que cuando, por ejemplo, tenemos una infección, de repente tenemos un pico de fiebre o en una herida que tiene que cicatrizar, notamos que se pone caliente, está enrojecido. Eso significa que hay una inflamación que va a ayudarnos a curar ese proceso. Pero tan importante como esta activación es la vuelta a la calma. Tras la inflamación necesitamos volver a la situación de reposo y, como veis aquí, después de un estímulo, esa situación de reposo ya no ha bajado hasta el mismo nivel en el que estábamos al principio. Esos linfocitos se van a mantener alerta. La próxima vez que haya una amenaza similar, van a poder responder de manera rápida y eficiente. ¿Qué ocurre cuando envejecemos? Pues cuando envejecemos, lo que les ocurre a los linfocitos es que ni son capaces de activarse de manera tan eficiente, ni son capaces de retornar a la calma como deben hacerlo. Se mantienen en una situación intermedia, como veis aquí, este linfocito se nos ha quedado coloreado entre medias de esas dos situaciones y está produciendo inflamación de manera constante, no es capaz de responder cuando se le necesita y tampoco somos capaces de apagarlo completamente. Esta situación, cuando se mantiene en el tiempo, da lugar a una inflamación crónica continuada, se conoce normalmente con esta palabra, inflammaging, es típica de gente muy mayor y lo que puede producir es problemas a nivel de diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Además, en esta situación, como hemos dicho, ese sistema inmune no es capaz de responder eficientemente a infecciones o a enfermedades como puede ser el cáncer. Seguro que todos os acordáis, y alguno habrá tenido de cerca esta situación durante el tiempo de la pandemia. Estaban en mucho más riesgo las personas mayores, en parte porque su sistema inmune no es tan eficiente a la hora de responder. Aquí en el laboratorio de la doctora María Mittelbrunn investigamos este tipo de procesos en los cambios que sufren los linfocitos T durante el envejecimiento y lo que les ocurre fundamentalmente es que sus linfocitos T van poco a poco perdiendo su capacidad de protección, que es para lo que se supone que están diseñados, están en nuestro cuerpo para esos procesos de defensa, y lo que van adquiriendo es capacidad patogénica, capacidad de hacer daño a nuestro propio cuerpo. De esa manera desencadenan muchos de los síntomas y de los síndromes que están asociados al envejecimiento. Y en mi caso concreto, yo estoy interesada en investigar la piel. Siempre me ha interesado investigar este órgano, que es el más extenso de nuestro cuerpo, es el que nos protege del medio externo, el que está encargado de comunicarnos con el exterior y el que tiene también función de mantener temperatura, de la sudoración, muchísimas funciones asociadas. Y en concreto en la piel existe una regeneración constante. Pensad que nuestra piel siempre está en constante erosión por la interacción con el medio externo y necesitamos regenerarla. Para eso en la piel hay distintas poblaciones de células madre que están listas para responder y producir una progenie de células, células hijas, que puedan repoblar esa piel y renovarla constantemente.
Uno de los lugares donde hay un reservorio muy importante de células madre es en nuestros folículos pilosos. Fijaos, esto sería la parte de dentro de un folículo piloso. Vosotros podéis pensar cómo el pelo sale a la superficie, pero igual que cuando construimos un edificio muy alto, ese edificio muy alto tiene que tener unos buenos cimientos que lo estén anclando al sustrato. En el caso de los folículos, aquí tendríamos el pelo que saldría a la superficie y estos serían los cimientos de ese folículo que crecen hacia el interior. Aquí es donde se encuentran las células madre de esos folículos pilosos, que son muy importantes para el crecimiento del pelo y para la cicatrización de heridas cuando ocurre una lesión en nuestra piel. Fijaos que están constantemente pendientes y pueden responder esas células madre para repoblar, como hemos dicho, nuestra piel cuando se necesita. En este caso, poniendo en convergencia el tema de interés de estudio que tenemos en el laboratorio de la doctora Mittelbrunn y el modelo de estudio en el que yo estoy especializada, la piel y el folículo piloso, mi interés se centra en estudiar cómo esos linfocitos T que se alteran durante el envejecimiento, que tienen defectos en sus mitocondrias y en otros muchos procesos celulares, están afectando a distintos órganos, en este caso a la piel. Y con ello hemos visto que en modelos de ratón donde tenemos estas alteraciones en los linfocitos, la piel de esos ratones, aquí lo que veis es una sección microscópica teñida con colorantes y observada en el microscopio, y podemos ver que esa piel se hace mucho más fina en los ratones que tienen sus linfocitos afectados y además hay respuestas deficientes en el crecimiento del pelo y en la cicatrización de heridas. Con lo cual, las preguntas que yo actualmente me hago en mis investigaciones es intentar entender el porqué de estos procesos y intentar revertirlos o mejorarlos para conseguir que durante el envejecimiento podamos envejecer de una manera más saludable. Y finalmente, contaros una vez más que todos estos trabajos de investigación solo se pueden llevar a cabo si de verdad somos personas que nos gusta y sabemos trabajar en equipo. Es muy importante apoyarse en los demás. Hay experimentos que es imposible realizar uno solo y por eso en los grupos de investigación valoramos muchísimo y son fundamentales todas las piezas humanas que componen esos equipos. Y con esto podéis ver aquí una especie de collage donde vemos diferentes figuras, personas, puestos, diferentes posiciones en las que se puede formar parte de un laboratorio. Como veis, suele haber un investigador principal, que es el que dirige las investigaciones. Habrá investigadores que estén en las distintas etapas que hemos ido viendo, o bien estudiantes que estén realizando todavía su grado, que estén terminando ese grado y tengan la oportunidad de realizar un trabajo experimental de fin de grado, o durante el máster. También tenemos estudiantes de trabajo fin de máster, como veis aquí, y en torno a todos ellos hay una pieza que es fundamental y es ese puesto técnico en los laboratorios. Fijaos que os he comentado antes que no todo el mundo va a estudiar un grado, va a realizar una tesis doctoral. En los laboratorios, la pieza del técnico de laboratorio es fundamental. Es al final la persona que mueve los hilos, controla el equilibrio, esa homeostasis del laboratorio y está detrás en gran parte de toda esa reproducibilidad que tengamos de los experimentos que hemos comentado que es tan importante. ¿Cómo se puede llegar a ser técnico de laboratorio? Pues se puede hacer un módulo de formación profesional, se pueden hacer prácticas en centros como este o la universidad y llegar a formar parte de uno de estos equipos. Fijaos que hemos comentado que los investigadores van y vienen, se mueven, hacen estancias y al final los técnicos, como digo, sustentan gran parte de la investigación. Es muy importante también la figura del investigador principal que dirige el laboratorio. Aquí os muestro algunas imágenes donde veis la composición de los grupos en los que trabajo estrechamente. Y además están ambos dirigidos por mujeres a las que admiro enormemente y con esto os quiero transmitir que también nosotras podemos, no hay que ponerse límites. De hecho, cada vez más está tomando importancia la figura de las mujeres en la ciencia. Aquí os muestro algunas de las figuras modelo de mujeres que han llegado a recibir recientemente el Premio Nobel, por ejemplo,
o esta mujer que es Margarita Salas, que es un emblema de este centro, es una de las figuras de origen del Centro de Biología Molecular, discípula de Severo Ochoa, que le veis aquí, y pone nombre a nuestro centro, y ha sido una de las científicas más renombradas y más reconocidas en España. Pero no tenemos que llegar a ese nivel. Podemos ir a lo que vemos y lo que tenemos cada día en el laboratorio con nosotros. ¿Y qué ocurre en este sentido? Pues fijaos, si nos fijamos en la gente que estudia en la universidad, ahora mismo os enseño aquí un par de gráficas donde podéis ver que las matrículas de estudiantes en la universidad actualmente están incluso un poco desplazadas hacia tener más mujeres. Mis alumnos son fundamentalmente mujeres o chicas, ¿vale? Hay más mujeres que hombres en este momento matriculadas en la universidad, una diferencia pequeña, más o menos el mismo número, pero quizás un poquito desplazada en ese sentido. Esto varía mucho por campos, depende del tipo de carrera, de grado que estemos mirando. Aquí veis separado por esas ramas de enseñanza, en concreto en las ciencias de la salud, todavía más se nota esta diferencia. Hay muchas científicas o muchas niñas y chicas jóvenes que deciden hacer carreras relacionadas con la ciencia. ¿Y qué ocurre? ¿Se transfiere esto a las figuras que luego dirigen los grupos de investigación? Pues fijaos. Esto es lo que llamamos la gráfica de tijera, donde podéis ver en este eje, a medida que avanzamos hacia la derecha, esas etapas que yo os he ido presentando por las que pasa un científico que se va formando desde su etapa predoctoral, postdoctoral, hasta que se va estabilizando y consigue llegar a ser investigador principal en un grupo de investigación. Y como veis, en las etapas iniciales, de manera general en investigación, no hay diferencia prácticamente entre el número de mujeres y de hombres que observamos que llevan a cabo estos papeles o están en estas posiciones. Sin embargo, si nos vamos a puestos de mayor responsabilidad, momentos más avanzados en esa carrera científica, cada vez estamos viendo que se separa más la proporción de hombres y de mujeres. Esto significa que nos queda mucho trabajo por hacer para poder dar las mismas oportunidades a esas mujeres que quieren ser científicas. Esto ocurre por muchos ámbitos en la vida y actualmente estamos trabajando muy intensamente en intentar que esas oportunidades sean iguales para todos y que cada vez más sea habitual tener estas figuras modelo tanto de hombres como de mujeres. Fijaos que aquí os enseño esta misma gráfica, pero centrada en el campo específico de la biología y la biomedicina, y es todavía más acentuada esta situación. Al principio, como hemos dicho, partimos de tener en las primeras etapas de esta carrera un mayor número, una mayor proporción de mujeres, y a medida que vamos avanzando se cruzan estas líneas de tal forma que en ese momento ya de ser investigador principal encontramos la proporción inversa. Así que, como digo, tenemos que seguir trabajando y, como explicaba Paola al principio, es algo que se tiene muy en cuenta en este centro y aquí os quería mostrar esta imagen de esta misma celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia de hace 1 o 2 años, donde podéis ver que aquí hay un gran número de mujeres que contribuyen en la ciencia, tanto investigadores en los laboratorios, posiciones técnicas, gente que está trabajando en servicios de investigación que son también fundamentales para que podamos hacer nuestra labor. Como hemos dicho al principio, tener esos medios, esa financiación, esos centros con servicios suficientes para que los experimentos se puedan llevar a cabo son fundamentales. Y aquí veis que esa contribución femenina es potente en el CBM y queremos seguir potenciando que sea así. Y aquí, como ejemplo, os quería destacar también estas 2 mujeres valientes, también aquí en el CBM, que dirige ahora mismo Paola Bobolenta el centro, y anteriormente a ella, Lourdes Ruiz también ha sido directora del CBM, y es muy difícil compatibilizar esta labor con la investigación del grupo que uno dirige, pero ese esfuerzo es muy valorable para poder poner en valor este trabajo de las mujeres en ciencia. Y ya para despedirme, quería simplemente agradeceros el haberme dado la oportunidad de compartir mi viaje personal por la ciencia. Aquí os muestro un mapa donde podéis ver distintos lugares, distintas localizaciones donde la ciencia me ha permitido estar, pasar una temporada, interaccionar con gente, tener colaboradores
Y creo que si tuviera que destacar algo sería esto, las experiencias que me ha brindado la posibilidad, la ciencia, en cuanto a viajar, estar en otros sitios y conocer gente nueva. Y con esto también quiero animaros a salir de vuestra zona de confort. A veces hay que tomar retos e intentar enfrentarse a nuestros miedos porque podemos ganar muchísimo. Y con ello, pues simplemente recordaros que es más importante el camino que recorremos, centrarnos en cada paso que estamos dando, y a veces es muy difícil saber a dónde queremos o a dónde vamos a llegar. Es importante que nos centremos en lo que estamos haciendo, en disfrutar, en enriquecernos y en tratar de enriquecer a los demás, y al final siempre saldremos ganando. Aquí os enseño una de las localizaciones donde la ciencia me ha llevado y que es uno de los lugares que guardo con muchísimo cariño y que espero que siga dándome muchas oportunidades de conocer sitios así. Así que nada, con esto pues quería solo animaros a enfrentaros, como decía, a vuestros retos, a romper esos límites que solo nos los ponemos nosotros, y agradeceros muchísimo que hayáis estado al otro lado de la pantalla. Así que si tenéis cualquier pregunta, pues encantada de intentar responderos. Muchas gracias.